Bueno, ahora vamos a ver vamos a hacer un acercamiento a la cuestión del Estado y la religión, para lo cual le dejo dos textos, son dos, pero son muy cortos los dos, uno de Shelley, de María Angélica Shelley, son 4 páginas solamente de su Constitución comentada, y otro de Marcelo Alegre, también es corto, un poquito más largo, pero corto también, respecto a una relectura laicista de la relación entre Estado argentino y Iglesia Católica. Sin embargo, como para ingresar al tema, tenemos que recordar lo que habíamos charlado cuando hablábamos del pleno concepto de Estado. Prácticamente la secularización del Estado, es decir, la separación del Estado de la religión, ha sido uno de los elementos básicos en la construcción y en el nacimiento del propio Estado. Lo cual no quita que a partir de la construcción de este concepto y de esta realidad política y social, bueno, van a haber diferentes sistemas de relacionamiento entre este elemento estatal, entre el Estado y la religión. Se resumen principalmente en tres. Una relación de sacralidad, es decir, 3 tipos de relación entre el Estado y la religión. La primera, la más íntima entre ambas, es la de la sacralidad, es decir, donde el Estado se declara oficial y hasta exclusiva una religión, generalmente también exclusiva una religión, como si fuese una religión de Estado. Muy fuerte esta postura, principalmente durante el siglo XIX. Por ejemplo, la Constitución, los antecedentes constitucionales, la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826 van a declarar a la religión católica como religión oficial en las Provincias Unidas de Río de la Plata. Pero que en la actualidad es un poco menos conocida o vista en las experiencias, pero sigue existiendo. En un segundo tipo de relación está la que se llama confesional, es decir, aquella donde en general el Estado reconoce una libertad religiosa o un ámbito de libertad religiosa y de culto, pero que tiende al acercamiento o a cierta intimidad con una especie de religión especial. Y una tercera relación que es la de la secular, la laica, en la cual el Estado no se relaciona especialmente, ni institucionalmente, ni económicamente, con ninguna religión en particular, sino que es exactamente, se da la libertad religiosa de una manera totalmente igualitaria. Por lo tanto, repetimos, ahí como marco en el PowerPoint, entre el Estado y la religión hay una relación, puede existir una relación de sacralidad, que fueron los casos de la Constitución del 19 y del 26 en la Argentina, o de confesionalidad, que es la relación, es el caso de la Constitución del 53, principalmente teniendo en cuenta su artículo 2, este es un tema que vamos a ver ahora, o una relación de laicidad, que es algunas lecturas que también el texto principalmente de Marcelo Alegre presenta, la posibilidad de que el Estado no tenga ninguna inclinación hacia ninguna de las religiones reinantes y tenga bien dividida la cuestión del poder político de la cuestión del poder o de la situación religiosa. Por último, la que no nombré es más bien un concepto más abstracto, más que lo que haya existido históricamente, quizá algo en algunos países de la Unión Soviética, que es la característica de la antirreligiosidad, es decir, donde el Estado prohíbe directamente todo pensamiento y expresión religiosa, que también es uno de los parámetros que se pueden tener en cuenta. Ahora bien, ¿cuál fue o cuál es la situación de la Constitución argentina? Bueno, en primer lugar hay que decir con respecto a esto que la Constitución argentina del siglo XIX, la de 1853, tal como el resto de las constituciones latinoamericanas, en general vieron expresadas en sus textos constitucionales dos corrientes bastante antagónicas en muchas ideas. Una de estas es entre el Estado y la religión, justamente. Una corriente liberal,
que pregonaba y propulsaba la idea del Estado laico, sin ninguna inclinación institucional ni económica hacia la Iglesia, hacia la religión en general, ni hacia una religión especial, claramente en el caso latinoamericano, la Iglesia Católica, y la corriente conservadora, es decir, aquella que pregonaba una postura cuanto mínimo confesional, aunque no sacral, entre el Estado y la religión. En una especie de contractualización en la Constitución, o de tratar de volcar los intereses de ambas corrientes en la Constitución, si bien en la generalidad de la Constitución, o desde una interpretación principista, las constituciones son liberales, se han introducido algunas cláusulas de carácter más bien conservador que producen un efecto dentro de lo que es la interpretación de la propia Constitución, y eso se ve muy claramente en la Constitución Nacional. Por lo tanto, vamos a ver en la Constitución justamente toda una serie de artículos y principios laicos, por ejemplo, la libertad de culto, principalmente, la igualdad de derechos entre todos los que habiten la Argentina, sean nacionales, sean extranjeros, tengan una religión o tengan otra, que era principalmente el principal programa económico y político que tenía Juan Bautista Alberdi y toda la generación del 37, que se ve plasmado en esa Constitución, ¿no? La idea de abrir las fronteras hacia las nacionalidades extranjeras, principalmente hacia las europeas, igualando y dándole oportunidades en derechos con todas las libertades civiles dadas a cualquier ciudadano nacional. Pero, a la vez, como les decía, también existían parte del articulado de la Constitución del 56-60 que contradecían esta igualdad, sobre todo en lo que tenía que ver con las cuestiones políticas. Por ejemplo, en lo que eran las atribuciones del Congreso, decía que el Congreso, la atribución del Congreso, conservar el trato pacífico de los indios y promover la conversión de ellas al catolicismo. O el artículo 73, que fijaba que para ser elegido presidente tenía que pertenecer a la comunión católica apostólica romana, o el artículo 77, que establecía en el juramento del presidente y el vicepresidente que eran por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, lo cual era una clásica muestra, como mínimo, de confesionalidad del Estado argentino, y ni hablar del básico y el más importante, que es el artículo 2, el cual dice que el Estado Federal Argentino sostiene la religión católica apostólica romana. Y allí se abre una brecha interpretativa acerca de qué significa ese artículo, cuáles son los efectos jurídicos que tiene y qué criterio mantiene en la relación entre Estado y sociedad, Estado y religión, y Estado e Iglesia Católica principalmente. Bueno, ante eso, prácticamente todas las corrientes tradicionales, todas opinan que eso declara al Estado Nacional como una relación confesional con la Iglesia Católica, y dentro de esa corriente hay una interpretación más bien restringida, o mejor dicho, empecemos por la amplia, que es amplia, la cual establece que el Estado reconoce un sostenimiento económico a la religión, a la Iglesia Católica, y además un sostenimiento moral y político, justamente, por ejemplo, convirtiendo a los indígenas al catolicismo, o exigiendo que el poder ejecutivo sea perteneciente a la Iglesia Católica. Esa es la interpretación amplia. Hay una interpretación restringida que supone que solamente se debe un especial apoyo económico a la religión católica por una cuestión histórica y de relación de la sociedad argentina. Pero, sin embargo, y en contradicción con las interpretaciones tradicionales de los juristas y hasta de la jurisprudencia,
Les dejo el texto de Marcelo Alegre donde hace un breve repaso de muchas de las posturas laicistas o relecturas laicistas que hacen de la Constitución, desde varias opciones y posturas interpretativas, desde el punto de vista histórico, diciendo que en ese sostenimiento que decía la Constitución del 53 estaba mucho de un carácter indemnizatorio. Hay una Iglesia católica a la cual habían perdido muchas competencias con el fortalecimiento del Estado. Lo que dicen que también hay una lectura laicista en cuanto a la reforma del 94, que elimina el requisito para ser católico, para ser presidente, que ser católico, elimina el juramento por los santos evangelios, elimina la conversión de los indígenas, se elimina en la década del 60 el instituto del patronato, que es muy importante en cuanto a la relación también entre Estado e Iglesia. Pero principalmente me parece a mí que una de las lecturas más interesantes es la que dicen que debe ponderarse cuál es el principio de mayor trascendencia dentro de la Constitución y que no es correlativo el sostenimiento económico a una sola religión como la Iglesia Católica, no es correlativo y no puede entenderse frente a una interpretación de los principalistas de la Constitución y de sus valores, en el cual tiene como eje la libertad religiosa, la igualdad de cultos, y que cualquier trato desigualitario hacia una u otra religión no deja de ser un trato inconstitucional, por decirlo de algún modo. Y en caso de que el Estado decida apoyar alguna religión económicamente o sostener alguna religión, debería sostener todas las religiones o todas las especies religiosas, claro, todas las religiones, e incluyendo, dice Marcelo Alegre, va más allá todavía, a aquellas posturas o a aquellos grupos que sean ateos, que no sean religiosos. Esto para garantizar un verdadero trato igualitario y no discriminatorio de parte del Estado a la sociedad. Estas son algunas de las visiones principales laicistas que me parecen bastante interesantes para compartir. Bueno, espero que les haya servido este breve repaso, les subo ya los dos textos, les repito, son muy cortitos y espero que les sirva. Un saludo.